promedio de los residuales, vamos a, a obtener nuestro valor de la estadística F, que nos va a servir para poder hacer la comprobación de nuestra prueba de la validación del modelo. Entonces, para hacer la validación de nuestro modelo se necesitan hacer 3 pruebas principalmente, que es la prueba de significancia de la regresión, la cual nos va a decir que, bueno, si existe al menos una de las variables que tenemos es significativa o nos sirve para describir nuestra variable respuesta. La prueba de significancia para cada variable es igual, pero se hace para cada variable independientemente. La prueba de bondad de ajuste nos sirve para validar que también se ajusta nuestro modelo a los datos, ¿no? Que también lo describe. También algo muy importante que se debe de hacer es la selección de variables para elegir las variables regresoras que mejor describan a nuestra variable respuesta. Y en mi caso yo utilicé un método de selección paso a paso del criterio de información de Akaike, y que este método incluye una cierta penalización por falta de ajuste y por cada que se agrega una variable regresora. Ahora, este tipo de métodos puede hacerse tanto hacia adelante, hacia atrás o en ambas direcciones. Esto es como agarrar una de nuestras variables, bueno, si es hacia adelante, es agarrar una de nuestras variables independientes e ir agregando variables hasta obtener nuestro modelo más óptimo. Hacia atrás sería como agarrar todas nuestras variables y ir quitando, y en ambas direcciones pues es hacerlo los 2 pasos al mismo tiempo hasta obtener nuestro modelo más óptimo, que fue el que yo utilicé en este caso. Y una vez que ya se obtiene como el mejor modelo, ya podemos hacer una predicción con este. Y si suponemos que queremos predecir un valor y asterisco, este va a estar asociado a ciertos valores ya determinados de nuestras variables independientes. Y por lo tanto, la estimación puntual de esa observación futura va a quedar definido de la siguiente forma, con un intervalo de predicción de 1 menos alfa por ciento. Esa es un poco de la explicación de la teoría, o sea, un resumen muy rápido de la teoría que utilicé para mi trabajo. Y ahora vamos a ver la aplicación de esta teoría a la pandemia de COVID-19 en México. Esta pandemia, como sabemos, representó un problema muy complejo, ya que se trataba de un virus nuevo que provocó un crecimiento exponencial tanto en casos como en defunciones. Y a nuestro país, bueno, nuestro país fue uno de los que resultó más severamente afectado, ya que antes de que se cumpliera el año, bueno, el primer año de la pandemia, en, aquí en nuestro país ya habíamos llegado a 2 millones de casos positivos, ¿no? Y para el segundo año ya estábamos casi por los 6 millones de casos confirmados. Entonces, esto bueno, provocó que, o sea, tanto tuvimos muchos casos, pero también eso provocó que tuviéramos muchas defunciones, ¿no? Eso, pues, es un gran reto que tuvo que afrontar el país y todos como sociedad. Entonces, es muy importante conocer y saber a qué personas pueden tener más riesgo tanto de contagiarse como de presentar un cuadro grave de la enfermedad. Y porque esto nos podría ayudar a determinar las estrategias políticas y sociales en términos de salubridad para reducir como las defunciones en este caso, ¿no? De acuerdo al INEGI, las principales afecciones de los mexicanos son obesidad, diabetes e hipertensión, que no es novedad, pero hay que saber que el 70% de la población mexicana padece sobrepesos. La diabetes afecta a más del 10% de la población adulta y el 32.7% de la población también padece hipertensión. Ahora, en cuanto a su situación social y económica, en México tenemos más de 126 millones de habitantes, de los cuales el 51.2% corresponden a mujeres y 48.8% a hombres. La población económicamente activa es del 62%.
y lamentablemente el 43.9% de la población vive en condiciones de pobreza y el 8.5% en pobreza extrema. Además, los niveles de educación en el país son bajos, ya que en promedio se cursan 9.7 años de escolaridad y poco más de 4.4 millones de personas son analfabetas, siendo estas las personas más marginadas del país sin un empleo formal ni seguro social. Entonces, habiendo ya entrado en contexto de cómo está la situación socioeconómica del país, veamos los datos que analicé y las bases que se utilizaron para este trabajo, ¿no? Yo utilicé 4 bases. Una de ellas, o la principal, fue la base de la pandemia del Gobierno de México. Las otras 3 fueron de INEGI, como la del censo del 2020, el índice de marginación por municipios y la de las principales comorbilidades en el país. Se utilizaron un total de 2.624.272 observaciones que se agruparon en 2.437 municipios y se trabajó con 30 variables regresoras y una variable respuesta, que al ser de nuestro interés describir el riesgo de mortalidad, pues nuestra variable respuesta van a ser las defunciones, ¿no? Ahora, lo, lo, lo que se tuvo que hacer principalmente fue definir como los momentos que se iban a analizar de la pandemia, ¿no? Entonces, yo consideré las 3 primeras olas de la pandemia, donde tomé el mes del pico. Bueno, por ejemplo, si es la primera ola, tomé el mes de su pico, el mes anterior y el mes posterior, así para las siguientes olas. Y aquí quiero como mm, hacer la observación de que cuando yo estaba realizando este trabajo de tesis, estábamos empezando o apenas pasando por la 4ª ola, entonces como tal solo se tenían datos de las 3 primeras olas de la pandemia. Entonces así fue como definí las olas, considerando la fecha de síntomas de los pacientes. Y primero se realizó un análisis exploratorio de los datos por medio de mapas coropléticos de la República para ver pues cómo se estaba distribuido tanto los casos positivos como las hospitalizaciones y las defunciones, para ver así a grandes rasgos si había como una relación entre estos, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver que la capital está, bueno, tuvo un gran número de casos, al igual que Sonora. Sin embargo, no hubo tantas hospitalizaciones ni defunciones, ¿no? Entonces, eso nada más fue como para tener una vista general de cómo estaban distribuidos los casos y las defunciones en el país, pero al ser de nuestro interés analizar o determinar cómo influían las condiciones socioeconómicas en este riesgo de mortalidad, necesitamos hacer una división de la población por municipios y por qué se hizo esto, ¿no? Porque hay que saber que la República Mexicana está integrada de 2.471 municipios, de los cuales 2.437 presentaron al menos algún caso registrado de este virus. Sin embargo, el tamaño de la población de los municipios es muy variado. Existe un municipio solo con 81 habitantes y otro con más de 1.900.000 habitantes. Entonces, como ven, este rango es muy amplio entre sí y es muy probable que, bueno, no es muy probable, las zonas que, por lo regular, las zonas que tienen una menor densidad poblacional son las zonas más marginadas del país, y las zonas pues con más densidad poblacional son por lo regular las capitales, ¿no? Que como sabemos, entre ellas tienen unas condiciones socioeconómicas muy distintas. Por eso no podemos considerar como la muestra completa o sea, no le podemos poner las mismas condiciones y analizarla de igual forma cuando no es una muestra ni homogénea ni uniforme, ¿no? Entonces, además de esto, se decidió hacer una división por grupos poblacionales. Se utilizó un rango intercuantil. Bueno, en mi caso yo utilicé quintiles para obtener 5 grupos.
donde el primer grupo va a considerar a los municipios con una población menor o igual a 3.419 habitantes. El grupo 2, una población entre 3.419 habitantes y 9.161 habitantes. Y así consecutivamente hasta que el grupo 5 va a tener una población mayor a 45.399 habitantes. En la parte inferior podemos ver que la distribución de estos grupos en las 3 olas de la pandemia es buena, ya que siguen una distribución normal, ¿no? Entonces, el análisis final va a quedar definido de la siguiente manera. Se va a hacer un análisis por cada ola de la pandemia y en cada ola se van a considerar los 5 grupos con una cierta cantidad de municipios, ¿no? Las variables socioeconómicas que se analizaron en este trabajo fueron las siguientes. Por ejemplo, del censo se sacaron variables como el grado promedio de estudios, el promedio de ocupación laboral, la población de habla lengua indígena o la población económicamente activa de analfabetismo. Y las variables socioeconómicas seleccionadas del índice de marginación por municipios fueron variables como el porcentaje de ocupantes en viviendas particulares sin energía eléctrica o drenaje excusado o agua entubada, o también el porcentaje de la población ocupada con ingresos menores a 2 salarios mínimos. Entonces, lo primero que se hizo entre estas variables fue hacer un análisis para ver la correlación que había entre ellas mediante un diagrama de correlaciones, para ver principalmente cómo era la relación contra nuestra variable de interés, que son las de funciones, y la relación que había entre nuestras variables socioeconómicas también es importante analizarla. En este caso vemos el ejemplo de las relaciones que resultaron de la primera ola, bueno, del grupo 5 en la primera ola, y donde podemos ver que, por ejemplo, las de funciones tienen o muestran que existe una relación lineal negativa con esta variable que es el grado promedio de estudios. Y pues esta relación negativa nos dice que mientras mayor sea el grado promedio de estudios, menores serán las de funciones, ¿no? Caso contrario que sucede con esta última variable, que es el porcentaje de la población con un ingreso menor a 2 salarios mínimos, lo cual nos dice que mientras mayor sea el porcentaje de esta población, mayores serán las de funciones. Entonces, podemos ver o darnos una idea de cuáles son las variables más significativas o que influyen más en este riesgo de mortalidad de esta manera, para posteriormente analizarlas con más detenimiento, pero también el diagrama de correlaciones nos sirve para determinar si existe un problema de multicolinialidad, como por ejemplo aquí vemos que existe una relación lineal perfecta con la variable de la población económicamente activa y el porcentaje de la población con ocupación laboral. Esto nos dice que ambas variables están describiendo lo mismo, lo cual si las dejáramos en nuestro modelo las dos, nos provocarían un problema de multicolinialidad que afectaría los resultados de nuestro modelo, ¿no? Por eso hay que, hay que encontrarlas para eliminarlas del modelo. Y lo mismo sucede con el grado promedio de estudios y el porcentaje de la población sin educación básica. Entonces, una vez hecho como el análisis general de la relación entre nuestras variables, se hizo como un análisis más minucioso. Aquí les muestro un ejemplo de un diagrama de dispersión que se hizo contra las defunciones en cada ola de la pandemia. Y por ejemplo, en el grado promedio de estudios se puede ver que efectivamente la relación lineal es negativa, pero se va marcando más conforme va evolucionando la pandemia, ¿no? Caso muy similar, pero de manera contraria, ya que aquí es una relación lineal positiva con la población ocupada con hasta 2 salarios mínimos, ¿no? Entonces, una vez hecho todo nuestro análisis exploratorio de los datos, se prosiguió a hacer el ajuste de los modelos con la ayuda del lenguaje estadístico R. Se ajustaron 15 modelos considerando nuestros 5 grupos, 5 por cada ola de la pandemia,
con el objetivo de describir el riesgo de fallecer por COVID-19 en los municipios. Y ya para este punto solo estaba considerando variables socioeconómicas. O sea, se sacaron las variables como tabaquismo, si fue un paciente hospitalizado ambulatorio o el sexo de ellos. Entonces, aquí les muestro como un ejemplo de los resultados obtenidos para la tercera ola, donde tenemos que, bueno, ya obtuvimos las variables significativas para cada grupo poblacional, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver que en el grupo 1, que son los municipios con una menor densidad poblacional, vemos que una de las variables significativas es el analfabetismo, ¿no? Cosa que no sucede en los siguientes dos grupos. Y aunque, por ejemplo, para los grupos como medianos, por así decirlo, vemos que una de las variables que más influye es el grado promedio de estudios, al igual que la población sin seguridad social. De hecho, esta también influye o es muy significativa en el grupo poblacional con los municipios más grandes del país, donde la variable como más importante que resultó de este modelo es el promedio de hijos nacidos vivos. Y lo que nos quiere decir el valor es que si el promedio de hijos nacidos vivos aumentara en una unidad, entonces las defunciones aumentarían 7.6 unidades para este grupo poblacional en particular, ¿no? Así con todos nuestros grupos, dependiendo su variable y el valor que tengan. Para los siguientes análisis ya se seleccionó el modelo para el grupo 5, que es el de mayor densidad poblacional. Y aquí, bueno, podemos ver que el modelo es bueno, ya que tiene un p-value del 0.01 con un R cuadrado ajustado de 0.2451. Esto quiere decir que nuestro modelo describe el 24.5% de los datos, que, o sea, como podemos ver, es un coeficiente de determinación no muy alto. Sin embargo, al tratarse de un problema real, con datos reales, eh, es, es considerablemente bueno. Y una vez hecho como la validación del modelo, se procede, bueno, con la verificación de supuestos. En esta verificación lo que se busca es tener una varianza constante y que los datos sigan una distribución normal, ¿no? Sin embargo, vemos que la varianza aquí no es constante, es más, se ve como un poco creciente y la distribución, aunque parece que los datos la siguen muy bien al principio, al final tienen una desviación pues bastante clara en la última cola, ¿no? Con la distancia de Cook podemos ver que tenemos valores atípicos, lo cual puede como explicar estas desviaciones. Sin embargo, estos valores atípicos no podemos determinar si son valores erróneos o al ser datos reales, fueron tomados como por un humano. Entonces no podemos saber si estos datos realmente son ciertos o simplemente fue un error al momento de capturarlos o algo así que nos está como desviando todo. Pero, o sea, esto es uno de los problemas que hay al momento de hacer o tratar de modelar un problema real, ¿no? De la vida real. Pero el modelo es bueno, se considera como bueno. También se trató de hacer una transformación de variables para ver si mejoraba un poco. La transformación de variables se utiliza cuando se tiene como este tipo de desviaciones. Y aquí yo hice una transformación por el método de Box-Cox y podemos ver que el R cuadrado ajustado es menor que el que se había obtenido en el modelo, pues en el primer modelo. Sin embargo, al hacer esta transformación,
a lo que nos ayuda es que mejoren la verificación de supuestos, o sea, que nuestra varianza sea constante y la distribución sea normal. Entonces, podría ser como una opción a considerar si queremos que se cumplan los supuestos o si queremos cumplir con ellos. Sin embargo, al hacer esta transformación se pierde la interpretabilidad de las variables, que pues como he hablado a lo largo de este trabajo, la finalidad de este trabajo es poder identificar y describir cómo afectan las variables socioeconómicas al riesgo de mortalidad, por lo que es importante interpretar los valores que nos salen, ¿no? Entonces, se decidió quedarse con el primer modelo, con el cual se pudo hacer una predicción para la cuarta ola. Aquí podemos ver que tenemos los datos de la tercera ola, que son los marcados en rosa. La predicción son las líneas marcadas en azul turquesa y vemos que ambas entran dentro del intervalo de confianza. Y pues se ve claramente que para la cuarta ola se esperaban menos defunciones de las que hubo en la tercera ola, ¿no? Ahora, para determinar que esta predicción, o más bien bueno, sí, que la predicción los meses que dura la cuarta ola, ¿no? Eso pues queda por verificarse, pero al menos la predicción salió bien. Ahora, en cuanto a los resultados ya resumidos, aquí tenemos que se marca con palomita para cada ola de la pandemia si la variable socioeconómica estuvo presente en al menos 3 grupos poblacionales en esa ola, y podemos ver que el grado promedio de escolaridad es una de las variables más influyentes para el riesgo de mortalidad, ya que estuvo presente en las 3 olas. Porcentaje de la población sin seguridad social, la población con analfabetismo, el porcentaje de ocupantes en viviendas sin agua entubada, la población de 60 años y más, el porcentaje de la población ocupada con ingresos de hasta 2 salarios mínimos y la población con obesidad. Entonces, con estos resultados podemos llegar a las siguientes conclusiones. Se encontró que los factores socioeconómicos sí influyen en el riesgo de fallecer por COVID-19, como por ejemplo el porcentaje de la población sin seguridad social o con ingresos de hasta 2 salarios mínimos. Sin embargo, no son determinantes como lo son las condiciones de salud que tiene o padece cada persona. Se identificó a los grupos poblacionales más afectados dependiendo su condición social y económica, encontrando que el factor socioeconómico más influyente es el grado promedio de estudios, que además está relacionado con las demás variables socioeconómicas. La predicción con los factores socioeconómicos resultó correcta para la cuarta ola, a pesar del bajo coeficiente de determinación. Sin embargo, como les mencionaba, queda por determinar si alguna de las variables que resultaron significativas en los modelos realmente aumentaron o disminuyeron durante esa ola para considerarlas realmente como factores determinantes. Y por último, la pandemia representa un problema muy complejo, ya que su evolución fue exponencial. Sin embargo, las condiciones sociales y económicas no cambian tan rápido, por lo cual es imprescindible enfocarnos en ellas para mejorar la situación en la que vive una población y tenga la capacidad para enfrentar cualquier adversidad. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. No sé si tengan alguna duda. Muchas gracias, Vanessa, por tu presentación. Y vamos a dar paso a las preguntas. Vamos a a empezar con las virtuales. Si tienen una pregunta virtual, pueden activar su micrófono o José Alberto nos las puede leer si están en el chat, por favor. Adelante. Claro que sí. De manera virtual, aquí en el chat hasta el momento no hay ninguna duda.
Yo sí tengo una pregunta, maestra Vanessa. No sé si puedo empezar, doctor, o pues vamos con las dudas presenciales. Adelante, adelante. Ok, el manejo de la información, pues en realidad implica un problema muy complejo, porque es una cantidad de información, de datos bastante amplia. Entonces, este modelo que están presentando es un modelo basado en una regresión lineal en función de lo que vimos en la presentación. Este, ¿Puede elevarse esa regresión a un problema de orden mayor para ver si pueden obtener algunos mejores resultados? ¿Lo considerarían para un trabajo futuro o pues qué han pensado acerca de mejorar el modelo? Sí, claro. Sí, o sea, el modelo tiene muchísimas oportunidades para que se puedan obtener mejores resultados, como hacer una regresión logística o una transformación de variables, pero más minuciosa, ya que hacer una transformación de variables es estar intentando, intentando y sacando muchos resultados hasta poder llegar al óptimo, ¿no? A uno mejor. Pero sí, sí, claro que hay oportunidad de mejorar. Muy bien, muchas gracias. Y otra duda, en la matriz de correlación que nos presentó, en esa matriz de correlación, ¿cuál fue el coeficiente de correlación que utilizaron para generar esa matriz? En esta, Ajá, el coeficiente de correlación que se utilizó. ajá. Porque luego cuando generamos este tipo de matriz de correlación nos podemos basar en la matriz de correlación Pearson, factor de correlación Pearson, captura las relaciones lineales de dos variables, pero luego podemos tener otro tipo de correlaciones. Entonces, la pregunta va en ese sentido, si es Ah, una correlación lineal o algún otro tipo de correlación. no, sí se utilizó la correlación de Pearson. Ah, muy bien. Muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Ha aparecido alguna pregunta en el chat o alguien más que tenga levantada su mano? Por aquí seguimos limpios, doctor. Si gusta, pasamos a ver si hay preguntas de modo presencial. Ok, gracias. ¿Alguna Gracias. pregunta en el auditorio? Adelante. Hola, yo tengo una pregunta que a lo mejor más bien es un comentario. Si nos vamos a las conclusiones, creo que es como de las últimas láminas, Ajá. Aquí. yo, yo recomendaría mucho revisar la redacción de la primera conclusión, en el Ujú. sentido de que los factores socioeconómicos sí influyen, y no sé si más bien se podría manejar que están correlacionados con el tema de fallecer por COVID. Se parece que no es lo mismo, la correlación no significa causalidad, y no sé si en ese sentido es que dice que sí influyen. Porque, por ejemplo, coincide aquí que factor socioeconómico, pues a lo mejor coincide que son los que presentaron más, que llamaron las comorbilidades, y que por ahí más bien sea eso el factor más importante para los fallecimientos por COVID. Pues no, por sí mismo el nivel socioeconómico no es el que influye, sino pues algo que sí está asociado al factor socioeconómico, que es eso. Y entonces, bueno, es más bien a lo mejor un comentario, una recomendación en revisar cómo se ha redactado la primera conclusión. Ok. Sí, sí, aquí lo que pasa es que, o sea, como ya en los modelos finales solo me quedé con las variables socioeconómicas, todos los resultados obtenidos son solo con las variables socioeconómicas. O sea, ahí ya no está influyendo las comorbilidades o bueno, la obesidad sí, pero no el tabaquismo o otras, o por ejemplo, si el paciente fue hospitalizado o no, que esas variables cuando yo las metía al modelo sí salían como bastante significativas, pero me quitaba como toda la vista de las variables socioeconómicas, por eso fue que se descartaron para analizar nada más pues el impacto de estas variables socioeconómicas, pero
sí, sí, claro que podemos redactarlo mejor. Gracias. Muchas gracias. ¿Una otra pregunta? Bueno, no tenemos preguntas tampoco por acá. Le agradecemos mucho a Vanessa Soulet por su plática y sobre todo por el primer lugar, ¿no? De su participación en el premio Mixval. Nuestra siguiente ponencia está a cargo de Muchas Román gracias. Alberto, que se supone que es presencial. ¿Alguien es Román Alberto de aquí? Bueno, podemos esperarlo unos momentos a ver si Muy bien, estamos pendientes. si alguien tiene manera de contactarlo, dígale que venga preparado con su memorita.
donde la suma del todo te dé más de 1, entonces hay que reajustar, y ese reajuste, que es esta comisión, es lo que en el largo plazo el casino se queda. Por lo general es como un 3-5% lo que hace el casino, y pues si uno quisiera verse listo y apostar tal cual, lo que les decía, el inverso, pues de forma segura siempre vas a esperar perder, bueno, ganar, o en este caso perder, 1 entre 1 más la comisión, que es este pedacito. Y bueno, ahora me voy a la parte de teoría de la utilidad. Ya les presenté como la notación, y ahora voy a tratar de pasar de las preferencias a los números. Usé la teoría de von Neumann-Morgenstern, que es la teoría clásica de utilidad. O sea, para no meterlos mucho a todo este rollo, es de las preferencias, de las decisiones, quiero tratar de pasarlo del tema cualitativo al tema cuantitativo. Y pues bueno, von Neumann y Morgenstern definen en su teoría la completez en las decisiones, la transitividad, la independencia, la continuidad, y con el teorema de utilidad esperada puedes pasar de la preferencia cualitativa de preferir un tipo de lotería, que es un tipo de decisión, a otro tipo de decisión. Es lo mismo que cuantificar la utilidad de esa lotería para ti con la otra utilidad. Entonces, todo esto te ayuda a pasar del mundo cualitativo al mundo cuantitativo. Y ya con lo cuantitativo, pues como matemáticos sabemos ya bien qué hacer. Entonces, la primera parte es que es lo que estuvimos viendo en la anual. Me empecé a estudiar con la teoría clásica de portafolios, que fue con teoría de utilidad cuadrática, que es la que propone Markowitz. Y yo lo que trato de ver es las apuestas, verlas como si fueran distintas acciones, y esta es tu frontera óptima. Entonces, en mi caso, mi activo libre de riesgo es 0, o sea, los setes, pues en 90 minutos que duran un partido de fútbol, la utilidad de un set pues es nulo, o sea, la utilidad de los sets es de un mes. Entonces, en mi caso, mi activo libre de riesgo es 0, y pues bueno, en pocas palabras voy a optimizar el criterio de Sharpe, que es tal cual mi portafolio de mercado, para poder, o sea, bajo utilidades cuadráticas, sería el portafolio óptimo de este tipo de personas con apetito de riesgo. Por otro lado, eso es en el caso de utilidades cuadráticas. En el otro caso, una persona un gran doctor que se llamaba J. Kelly, junto con Shannon, Kelly desarrolló otro tipo de teoría que en lugar de maximizar el presente, se dedica a maximizar el futuro. Y esto se hace a partir de, a ver, si maximizaras todo el tiempo, o sea, si el proceso de la riqueza fuera suma, o sea, todo lo que vas ganando lo vas sumando, te dice, o sea, llegas al caso de generado donde te dice que tienes que apostar toda tu riqueza en ese periodo, lo cual resulta un poco paradójico porque entre más apuestes, la probabilidad de que en alguno de esos momentos no la tienes a nada tiende a 1. Entonces, en algún momento vas a llegar a las ruinas de forma segura. Puedes tener mucho dinero y con que una semana no la tienes, pierdes todo. Entonces, en lugar de hacerlo de forma aditiva, Kelly lo piensa en forma multiplicativa, o sea, en hacer la riqueza de forma compuesta. Y pues bueno, haciendo un poquito de álgebra y tomando logaritmos y llevándolo esto al límite, se lleva al a la tasa de crecimiento exponencial, que así la define Kelly, que es prácticamente otra forma de definir como la derivada del crecimiento esperado. Entonces, lo que yo quiero es maximizar mi derivada para que en el largo plazo mi riqueza sea lo mayor. No me interesa maximizar el presente, sino me interesa maximizar el futuro. Y pues en el caso univariado, tal cual, tomando derivadas y maximizando para la apuesta con el momio fijo, llegas a la formulita donde dice que la apuesta óptima que hay que hacer es el momio por la probabilidad de -1 y rescalada por el momio fraccional. Hay tres resultados muy importantes, y ahora se los voy a mostrar gráficamente sobre este tipo de teoría. La primera es que esa función de crecimiento que les comenté es positiva antes de un cierto valor, 0 en ese valor, y a partir de ese valor es negativa. Número 2 es
que si esa tasa de crecimiento es positiva, entonces cuando las apuestas te tiendan al infinito, tu riqueza tiende a infinito con probabilidad de 1. En el caso que sea negativa, o sea que tu crecimiento sea negativo, tu riqueza va a tender a 0 con probabilidad de 1. Y en el caso que tu tasa de crecimiento sea 0, en pocas palabras está diciendo que va a estar bailando en ganancias y pérdidas de aquí hasta el infinito y más allá. Y la que es la parte más bonita es que es el mejor tipo de apuestas. Brayman demuestra que si agarras cualquier otro portafolio versus el portafolio de Kelly, el portafolio de Kelly en el largo plazo siempre lo va a superar el dinero de cualquier forma. O sea, va a tener esa razón de infinito de forma casi segura. Esto es, o sea, de forma gráfica les presento los 3 teoremas. Este es un ejemplo para un evento bivariado con una probabilidad de 1/2 y un número que jamás nos van a encontrar de 5, ¿no? Esto lo hice como para efectos prácticos de ver la tasa de crecimiento. Y sería la apuesta óptima, que es la que cuentas con el criterio de Kelly, que es el máximo. Aquí agarro otras 2 apuestas, un poquito, una más abajo de la apuesta óptima, otra más arriba de la apuesta óptima. El valor que les mencionaba en el teorema, donde el crecimiento es 0, y un valor un poquito más allá donde el criterio ya es negativo. Y lo que pasa es, haciendo 1000 simulaciones, la que estaba en la parte negativa, pues como ven, la riqueza tiende a 0, o sea, esto está en escala logarítmica. La que está en el 0 está bailando en ganancias y pérdidas todo el tiempo. La que está a la misma, o sea, tiene misma tasa de crecimiento, las dos están bailando en la misma tendencia. Obviamente, entre más apuestas, pues la varianza va a ser mayor, pero pues tienen la misma tendencia. Y este es el criterio de Kelly, este es su crecimiento. Entonces, como ven, esto es de forma logarítmica. Esta razón siempre se va al infinito y más allá. Entonces, bueno, así, al principio se los definí en el caso univariado, donde apuestas a una moneda, pero en parte de mi tesis y de mis aportaciones fue que quise desarrollarlo no solamente para el caso univariado, sino el caso multivariado, como si fuera tal cual una apuesta de caballos. Entonces, redefino, no me quiero meter mucho a las fórmulas para ir a la parte práctica. Y pues bueno, redefiniéndolo y llevándolo a expresión matricial, llegas a que hay que maximizar esta fórmula. Y lo que es bonito es que al ser un logaritmo y la probabilidad de estar entre 0 y 1, es una función convexa, y por lo mismo con cualquier método numérico convexo, pues llegas no hay tanto problema. Y después me quise ir un poquito más allá, que es lo que sucede ya en la vida real, que es como si pudiera apostar a distintos hipódromos al mismo tiempo, que es lo que pasa en fútbol, como si tuvieras una jornada. En una jornada tienes que jugar el América contra Chivas, pero también tienes que jugar el Atlas contra el Necaxa, etcétera. Entonces, pues, o sea, cada uno de estos partidos son 3 posibles resultados que puedes apostar ahí, pero tienes otros 9 partidos más restantes. Entonces, quiero maximizar todo eso al mismo tiempo. Se ven, no hay que meternos tanto a las fórmulas, sino como a la intuición. Y prácticamente es redefinir tantito los vectores que estaban en la notación pasada, y queda casi la misma fórmula. Entonces, sigue siendo una función convexa, y con cualquier algoritmo numérico de optimización, pues llegas a lo. Entonces, bueno, después de todo este show, híjole, no se guardó bien, pero bueno, o sea, la parte ya del procedimiento es, la primera parte es encontrar qué es lo que quieres, cuáles son tus apuestas. 2 es estimar tus propios momios o tus probabilidades. Después es llevar tus probabilidades con los momios del mercado, aplicar cualquiera de los 2 criterios que les presenté, el Sharpe ratio o el criterio de Kelly, y después de hacer la optimización, hacer la apuesta. Ese es como el procedimiento que yo pongo de la parte teórica, y después lo voy a llevar al caso práctico. En el caso práctico, yo lo quise hacer para la English Premier League. No sé si la conozcan, es para mí la mejor liga de fútbol en el mundo, y por lo mismo la que más datos tiene. Y saqué información del 2014 al 2021 de 3 sitios de internet. FIFA, que es literal el videojuego FIFA. Saqué información de los equipos, de Understats, que es un tipo como ESPN,
y de Football Data UK, que es como más de cómo quedaron los equipos, los goles, quién fue el árbitro, o sea, como datos más, sí, descriptivos, exactamente. Y de casas de apuestas, como el tipo de mercado no es eficiente en el sentido que para el mismo evento, o sea, por decir, América Chivas, apostarle a la América para caliente, te va a dar un momio distinto a lo que te va a dar Bet365, o sea, no hay eficiencia en el mercado, pues agarro la mayor cantidad de casas de apuestas y me quedo con el máximo, con la que me dé una mejor apuesta. Entonces, pues me quedo con ese momio máximo, agarro esta información y pues al final tengo 2.660 partidos que analizar. Entonces, voy a meter todo como a la licuadora y como no sé, estoy muy seguro que no hay linealidad en todo esto, lo metí con Deep Learning, lo que hemos visto de redes neuronales. Entonces, para ver cuál va a ser mi mejor red de todas las posibles que puedo entrenar, voy a usar algo que se llama validación cruzada, pero en este caso es validación cruzada temporal, porque yo no, o sea, si sea validación cruzada, estoy mezclando todos los datos contra todos los datos y pues no hace sentido que cuando vas a estimar vayas a predecir algo con información del futuro, no se puede. Entonces tengo que hacerlo como de forma escalonada para encontrar esos errores. Y bueno, digamos que esta parte que era, trato de agarrar un poco de intuición en cómo se ve el error cuando penalizo la red neuronal. Acuérdense que, no sé si te acuerdan, se me dio las clases de Deep Learning, que las redes neuronales tienen muchos parámetros y yo no tengo tantos datos. Entonces yo tengo que penalizar mis coeficientes para que tenga una única solución. Entonces, si no penalizara nada, es como si tuviera un modelo multinomial, y si penalizara todo, solamente me quedan frecuencias que son los sesgos. Entonces empiezo a ver como cuál es el óptimo, en esa penalización me quedo con ese óptimo, y a partir de ello trato de agarrar un poquito de intuición de qué variables me están aportando información. Entonces, para los pesos de la casa, veo que pues, aquí hay unos numeritos de qué variables cuál. Digo, como estas variables tienen poder predictivo, todas las demás para ir a cero, para el empate, para la visita, y los sesgos cómo se van haciendo, ¿no? Como hago la penalización. Lo que quería hacer era una reducción de variables, porque tenían también muchas variables y quería agarrar como a ver cuáles sí me sirven, cuáles no. Sin embargo, después de hacer el modelo con menos variables con las que según yo tenían más poder predictivo, me salió un modelo súper pobre. Intenté hacer más cambios y no me funcionaban, y preferí mejor dejar todo como estaba. O sea, al final me llegué a una calle sin salida, me eché de reversa. Entonces ya con todas las variables empiezo a meter 5 tipos de penalizaciones de distintas redes neuronales, que es el ElasticNet, la Lasso, la Rich Dropout y Batch Normalization. Y para cada una de estas le corrí 50 o 100 simulaciones de posibles arquitecturas, o sea, como que optimizar las arquitecturas por tipo de penalización para quedarme como con el mejor modelo en cada penalización. Después de eso, pues veo como cuál es la pérdida y cuál es la precisión. La pérdida es como la entropía que queda en el modelo, la precisión de cuánto se le atina, y con la que yo me sentí más cómodo fue con el tema de la dropout, que es la que tiene menor pérdida y la que tiene un poquito más de consistencia, su varianza era menor. Entonces dije, este modelo es el que más me gusta, y con base en ese modelo, pues empiezo a ver mi presión en el conjunto de evaluaciones del 54%. O sea, suena bajo, pero tienes en este caso 3 eventos, que es casa, empate o visita. Baseline sería 33% y en frecuencia será como 41%, y mi modelo da 54%. No es el mejor, pero sí está agarrando la información para predecir. Y Pinnacle Sports, que agarré esta casa de apuestas en particular porque sé más o menos cómo estiman sus momios, que es con lo que le llaman Wisdom of the Crowds, las masas sabias, que es prácticamente hacen el inverso de los que apuestan a tal evento entre el total, porque, pues bueno, él ganó un premio de economía, creo que es Surowich, donde mostró que la información que la gente tiene de forma independiente, o sea, convergen se me fue la palabra, pero como no resultados, a estimaciones muy buenas. O sea, en pocas palabras, la ley de los grandes números.
Y bueno, entonces, después de la parte ya de estimación, hago dos cosas. Hago las apuestas de forma completa, donde puedo apostarle a la casa y a la visita, o puedo apostar a la casa en empate, etcétera. Y el caso restringido, donde para cada partido solo le puedo apostar a la casa, al empate o a la visita. Entonces, hago dos tipos como de posibles universos. Y no se acuerdan del teorema que les mostré, que si apostabas un poquito más de lo que tenías que apostar y agarrabas un crecimiento negativo, tu riqueza se iba a cero con probabilidad 1. Entonces, lo que se hace digamos que en el mercado y los profesionales que se dedican a esto, es que lo que te dice los criterios, por lo general regla de 2 de que lo divides entre un cuarto. O sea, si el modelo te dice apuesta al 40%, realmente apuestan el 10%. Entonces, yo en lugar de agarrar el criterio de dedo, hice simulaciones sobre el conjunto de validación y me salió que esa como fracción óptima, sí, o sea, aquí hice simulaciones como si no supiera nada y me daban un 17%. Entonces, después, además de estos dos posibles escenarios, meto el escenario con esa fracción y sin la fracción. Entonces, dicho eso, ya les presento cómo me fue. Entonces, en el caso del criterio de Kelly, lo que les presentaba es que si hubiera apostado todo a, como decía el criterio de Kelly, generado sin restricción, pues llegaba un momento como a la semana 3, donde me iba a 2X y apostabas, por decir, 10,000 pesos. En dos semanas ya tenías 20,000 pesos. Y después empezó a ir mal, bien, o sea, iba subiendo. Y en esta semana, la semana 36, el modelo de estimación de probabilidades no le fue bien y me manda el modelo para abajo. En cambio, si lo fracciono, pues al fin, o sea, voy con un crecimiento mucho más mesurado, pero empieza a ser un poco más constante. Esta semana me va para abajo, pero tampoco tan duro, y pues bueno, quedo casi igual. En el caso de Markowitz es un poco más agresivo. Con el Sharpe Ratio llego casi a 3X en esta parte, pero justo esta misma semana, o sea, en la semana 36, lo que ya de ganancia lo perdí muy, muy fuerte. Con la fracción sí sopesé bastante esa pérdida. Este es en el caso de poder apostarle a todo. Y aquí está también en el caso donde estaba restringido. En el caso restringido, misma semana 2, semana 3, voy a 2.5. Esta semana me manda hasta abajo y la última semana es la que me ayuda a recuperarme. En la parte restringida, pues ya me llevo al final 10%. Y me gustaría hacer un hincapié importante en esta parte, que es lo que creo que pasa en el mercado en general, no solo en apuestas, sino en la vida, que es lo que sea, no pongas todos los huevos en la misma canasta. Porque si bien te está yendo bien, con un solo día que te vaya mal, te vas a la ruina. Entonces, esto tenía un modelo que me estaba dando casi 400% de rendimiento y con una sola semana que me fue mal, adiós. Sin embargo, si restringía y no ponía todos los huevos en la misma canasta, los huevos reservados, pues bueno, este golpe fue duro, pero tampoco fue tan duro y pues tuve un rendimiento final de 34.9%, nada más. Y pues bueno, aquí nada más no me quiero meter mucho, era como de la última semana, cómo se ven las apuestas para Kelly, para Markowitz. Esto yo creo que no vale la pena que me meta tanto. Lo que me gustaría mostrar es la parte de arbitraje. Como les comentaba, en las apuestas no es un mercado eficiente, porque distintas casas de apuestas para el mismo elemento dan distintos precios y puedes llegar al caso extremo donde si agarras el mejor momio de cada casa de apuestas y tal cual sumas uno entre los momios, te da un valor más chiquito que uno. Entonces, cuando tienes un valor más chiquito que uno, tienes ganancias, siempre tienes ganancias. O sea, no importa lo que vaya a suceder, siempre vas a ganar dinero. Y eso es lo que se le conoce como arbitraje. El criterio de Sharpe, o sea, el Sharpe Ratio, no sé si se acuerdan que era la utilidad entre la varianza. La varianza en este caso, como ya está definido, más bien saltarlo. En la parte de la varianza, como inviertes el inverso de los momios por la comisión, en el caso de la varianza se vuelve cero, o sea, no hay varianza, porque eso es fijo, y si tienes una razón donde lo de abajo es cero, o va a tender a cero, y la parte de arriba es positiva, pues tiene infinito. Entonces, el Sharpe Ratio siempre explota arbitraje,
El caso de Kelly no explota arbitraje, lo explota de una manera diferente. Entonces, quería también hacer énfasis en ello y pues bueno, aquí nada más es un poquito más de resumen sobre las gráficas. Prácticamente es enfocarnos como cuál fue la riqueza final, o sea, el número de apuestas que hubo, realmente aposté bastante. Son números que creo que no vale la pena detenernos. Y pues bueno, resultados, pues la primera parte de la investigación se cumple, que es saber cuál es el portafolio óptimo dada la información y sabiendo el apetito de riesgo de cada jugador. Hice como como el segundo resultado que fue un contraste entre perfiles logarítmicos y cuadráticos. Pues bueno, hay algunos resultados extras, fue eficiencia del mercado, generación del criterio de Kelly. Hizo mucho web scraping de la información porque la información era muy cara, y un poquito de desarrollo teórico. Sin embargo, ya antes de acabar, yo en mi tesis, algo que se me pregunta es como si realmente los modelos son buenos, o sea, si realmente son skill, o sea, si es habilidad o es suerte. Entonces dije, a ver, mi mejor modelo, que hubieron 8 modelos, o sea, también hay que, o sea, de 8 modelos puede resultar por pura probabilidad de que, que alguno le haya ido bien, si realmente ese modelo fue por suerte o si hubo habilidad por atrás. O sea, todo el tema de red neuronal, de Kelly, de Markowitz hizo algo, fue puro ruido. Entonces puse como a 500 changos, en cierta manera, o sea, hice simulaciones de que no sabía nada de información, a hacer apuestas con la misma fracción del 7%, que apostaran a lo que sea las 20 semanas. A ver, apuesta, y al final pues, me da una distribución. O sea, estos puntos al final es esta distribución y mi riqueza queda aquí, pero tengo una cola de monos que les fue mejor que mi modelo y dije como, pues ok, o sea, yo esperaría que si bien habría monos por suerte arriba de mi riqueza, no debería haber tantos. O sea, esto es como si hiciera una prueba T, pero como yo no sé cuál es la distribución, no sé, o sea, estoy seguro que no es una normal, preferí encontrar este intervalo o esta pedacito de probabilidad a partir de simulaciones, con lo que sucede en la vida real. Entonces, pues primero, mi modelo creo que queda como 23 monos abajo de cada 100, o sea, digamos que superaba al 77% de los monos, que pues era bueno, pero tampoco me daba como tanta seguridad como para yo meter mi dinero en este tipo de modelos. Y la segunda parte es, no sé si ustedes se acuerdan que les decía en el criterio de Kelly que a mayor crecimiento lo de la función, la tasa, pues mayor es el valor, o sea, tu valor esperado, tu riqueza al final del tiempo. Entonces, agarrando las simulaciones, intenté ver como cuál es la relación entre su log crecimiento teórico y su riqueza acumulada. Me queda que no hay evidencia para pensar que hay una relación entre el crecimiento y la riqueza final. Esto a mí lo que me está diciendo es que los supuestos que yo tengo, que es que yo conozco las verdaderas probabilidades, eso no es cierto. Entonces, si mis supuestos no se cumplen, aunque tenga un modelo matemático súper rebuscado, no me va a servir de nada porque mis supuestos no se están cumpliendo. Y pues bueno, prácticamente eso fue mi tesis. Creo que hay mucho que hacer. Está la parte de otros tipos de modelos, desde modelos de deep learning, meterle un poquito más de robustez al modelo, o sea, redes convolucionales, recurrentes, etcétera. En lugar de hacer datos a nivel equipo, hacerlo datos a nivel jugador, o sea, hacerlo mucho más granular. Puede ser también sobre modelos, extracción de información, y esa es la parte que yo todavía le tengo muchas ganas, que es el enfoque bayesiano. Siento que en lo que son deportes y cosas que suceden una sola vez en la vida, no hay frecuencias. Entonces, la parte de la información a priori que tienen las personas o los expertos juega un papel importantísimo para la estimación. La otra parte que creo que hay campo de investigaciones, portafolios, o sea, donde el Sharpie lo puedes regular con una penalización L2, el REACH, hacer otros medios fraccionales, pero para el caso de Kelly, o sea, desde la optimización, y combinar la estrategia entre Sharpie y Kelly. Por decir, si encuentras arbitraje, un pedacito se va con Sharpie, y si ya lo restante lo metes con Kelly. O sea, lo veo como extra. Y en la parte más general, pues empezar a verlo con ciencias conductuales
porque yo al principio de mi tesis les dije que yo suponía que la gente es racional, lo cual es más falso que nada. Y pues estaría muy interesante investigar como cuál es lo que los modelos dicen que deberías de apostar versus lo que realmente la gente hace. O sea, me encantaría ver como esa diferencia psicológica y la parte más como de machine learning, de aprendizaje por refuerzo. Es decir, donde yo ya no le digo nada al modelo de cómo hay que apostar, sino que el modelo solito vaya aprendiendo de ganancias y de las pérdidas. Y listo. Esperando a verlos mareados. Un aplauso, por favor. Y vamos a pasar a las preguntas. Fer, ¿no tenemos ninguna pregunta? Bueno, en el chat no tenemos ninguna pregunta. De las personas virtuales, ¿alguien tiene una pregunta que esté pensando abrir su micrófono? ¿Tenemos personas? Ok, ya no tenemos personas virtuales. ¿Preguntas para aquí? Preguntas de aquí. ¿Los vale mucho? Seguros. En tu modelo que te daba 400% de ganancia, calculaste la probabilidad de ruina cuando te sucedía un evento aleatorio que pasara, que fuera marketing y vas a ruina. Consideración, ¿qué tan probable es que sea verdad? Buena pregunta. No, o sea, no, en cada apuesta, pues sobre todo para Markowitz, no calculaba esa probabilidad de no atinarle a nada de lo que el modelo dice. Es un muy buen punto. No lo hice. ¿Una otra pregunta? Jesús, ¿alguna pregunta? No. Pues muchas gracias. Una felicitación por tu mención honorífica. Gracias. ¿Vale? Muchas gracias a todos. Un aplauso. Un aplauso. Y ya terminamos. ¿Qué saben de cuáles terminado? Sí, eso no debe de ir a un... Una pregunta, Román.